Capítulo 4. Alice se quedó mirando al extraño, helada por la sorpresa. Nunca había peor suerte. No esperaba que Davenport llegara tan pronto. Tampoco tenía ninguna duda sobre la identidad de aquel hombre. Había entrado en las oficinas con el tranquilo aplomo de un propietario. Leía la prensa de Londres con regularidad para saber qué pasaba en el mundo del que había huido. Y el nombre de Reginald Davenport era de los que aparecían regularmente. Era un golfo, miembro de un grupo bien conocido por su afición a las carreras, las juergas y el libertinaje. El hombre que tenía delante confirmaba sus peores temores. Habría sido muy apuesto si al romperse su aristocrática nariz no se la hubieran recompuesto torcida. Debía tener alrededor de unos 40 años. Su pelo no mostraba señales de canas, pero la larga cara estaba marcada por años de disipación. Pese a su evidente fuerza y complexión atlética, la morena piel tenía un color amarillento y enfermizo. El precio del pecado, sin duda. Su única satisfacción era que Davenport parecía tan sorprendido como ella. Dijo incrédulo. A. E. Weston, administrador de Strickland. Sí. Aquella única sílaba no explicaba mucho. Con una expresión perversamente divertida, el hombre atravesó despacio la habitación, mientras la recorría de arriba abajo con su mirada insolente, que se demoró en sus pechos y caderas. Tenía unos ojos muy atractivos, del claro y limpio color azul del agua marina, y se movía maravillosamente, con una arrogancia intensamente masculina que le recordaba un semental. Además, le sacaba media cabeza, un detalle que no le gustaba. Estaba acostumbrada a mirar a los hombres desde arriba, o por lo menos a los ojos. Tener que mirar hacia arriba resultaba desconcertante. Con la espalda apoyada en la librería, Alice se puso rígida cuando él se acercó, ruborizándose intensamente. La penetrante mirada de él la hacía sentirse como si la hubiera desnudado por completo. Una actividad en la que Davenport debía de tener mucha práctica. Él se detuvo a no más de 1 metro de distancia. El semblante de ella tenía el intenso bronceado de alguien que pasaba mucho tiempo al aire libre. Dijo muy lentamente: Desde luego, no hay duda de que es una mujer. Furiosa de repente, Alice lo sometió al mismo escrutinio al que él había sometido. Sus ojos recorrieron lentamente su esbelto cuerpo, desde los poderosos hombros hasta las caras botas de montar, prestando una atención especial a los pantalones de montar, de gamuza, que se ajustaban a sus fuertes muslos. Con una voz tan mordaz como penetrante su mirada, dijo: El género no es difícil de determinar. Él sonrió con descaro. Por lo general no, y si la vista es insuficiente, hay pruebas más seguras disponibles. Su insinuación era tan evidente que resultaba insultante. Si las miradas mataran, Reginald Davenport habría caído fulminado. Alice sabía que no era la clase de mujer que los hombres deseaban, y solo un gallo arrogante que iba detrás de cualquier cosa con forma de mujer le hablaría de aquella manera. Abrió la boca para darle una respuesta colérica. Los años pasados supervisando trabajadores recalcitrantes le habían dado la capacidad de usar su lengua como un látigo. Casi demasiado tarde recordó que se suponía que tenía que aplacar a aquel hombre, no ponerlo en su contra. Cerró la boca de golpe.
Las ganas de responder eran tan fuertes que le dolían la mandíbula mientras se esforzaba por recuperar el control. Finalmente, consiguió decir con una voz sin reflexiones: «Presumo que querrá ver los libros. ¿O prefiere dar una vuelta por la propiedad primero?» Él la estudió, calibrándola. «Lo que de verdad me gustaría es hablar y tomar un trago. ¿Tiene algo aquí?» Sin decir palabra, Alice abrió la puerta del armario y sacó una botella de whisky y un par de vasos y sirvió 2 dedos de alcohol en cada uno de ellos. Ella raramente bebía, pero a veces los que iban a verla agradecían una copita. A lo mejor el alcohol ayudaba a ablandar a Davenport. Reggie cogió el vaso de entre los rígidos dedos de Alice, se sentó y estiró las piernas. Tan relajado como tensa estaba ella. «Supongo que el anterior conde no sabía que era usted una mujer. Nunca lo habría permitido». Tomó un sorbo de su bebida. «¿Lo sabe el actual conde?» Alice se sentó detrás del escritorio. «No. La única vez que Walgrave visitó a Strickland, me inventé una excusa para no estar aquí. Bebí un poco de whisky. Necesitaba su calor». «Es agradable saber que mi sobrino no preparó esto como un insulto», murmuró él. Demasiado tensa para tener tacto, Alice preguntó bruscamente: «¿Me va a despedir porque soy una mujer?» Su mirada impasible la recorrió de nuevo. «No me dé ideas. Despedirla es una perspectiva tentadora». «¿Cree que una mujer no puede hacer este trabajo?», preguntó Alice, temiendo haber perdido la batalla incluso antes de que empezara. Davenport se encogió de hombros. «Ha demostrado que lo está haciendo. Aunque nunca había oído hablar de una administradora, no puede decirse que no haya habido mujeres que gobernaran una propiedad que habían heredado. Entonces, ¿por qué querría librarse de mí?». Él se acabó el whisky y se inclinó hacia adelante para servirse más. En lugar de contestar directamente, preguntó: «¿Es soltera, casada, viuda o qué?». «Soltera. ¿Pero eso qué importancia tiene?». A Alice le costaba mucho mantener su beligerancia bajo control. «Para empezar, es bastante joven para el puesto, incluso si fuera hombre. El hecho de que además sea soltera es una posible fuente de cotilleo cuando el dueño de la propiedad es también soltero». Alice lo miró estupefacta. De todas las cosas que Davenport podía haber dicho, ninguna le hubiera sorprendido más. ¿Un libertino preocupado por el decoro? Reggie se echó a reír ante la sorpresa que había en su voz, y el humor suavizó sus endurecidos rasgos. «Tengo la impresión de que mi fama me ha precedido. ¿Es tan impensable que un libertino tenga noción de lo que es una conducta decorosa?». Alice tuvo la elegancia de no sonrojarse. Llamarlo libertino en su propia cara era una impertinencia imperdonable. Gracias al cielo le había divertido, no insultado. Dijo cautelosamente: «No puedo imaginar que mi sexo haga que se sorprenda a alguien. Tengo 30 años. Ya no soy ninguna niña y ocupo este puesto desde hace 4 años. Todo el mundo en esta parte de Dorset está acostumbrado a mí». «Yo no estoy acostumbrado a usted», dijo él sin rodeos. «Es evidente, por la manera en la que habla, que es una mujer respetable. Una raza que desconozco casi por completo. Tal como son las cosas,
Trabajará conmigo de forma regular. No me entusiasma la idea de tener que vigilar lo que digo cuando usted esté presente. Alice encogió de hombros. Después de trabajar con todo tipo de obreros, soy muy difícil de escandalizar. Tráteme como a un hombre. No pudo resistirse a añadir. De todos modos, es probable que así sea más seguro para mí. Los labios de Reggie se tensaron. Suena como si diera por sentado que voy a lanzarme sobre todas las mujeres de la propiedad. Alice lo miró retadora. ¿Lo hará? No cuando esté sobrio, le respondió él cortante. Alice deseaba no haber dejado que la conversación siguiera aquellos derroteros. Confiaba en que Reginald Davenport no fuera el tipo que dejó un rastro de bastardos por todo el condado. Pero si eso era lo que él quería, no había nada que ella pudiera hacer para impedírselo. Por suerte, él cambió de tema. ¿Le importaría explicarme cómo ha llegado a ser administradora, señorita Weston? Alice fijó la mirada en el vaso que sostenía entre las manos. Era institutriz en una propiedad cercana. La propietaria, la señora Spencer, viuda, tenía problemas con su administrador. Yo me había criado en una granja y pude aconsejarla. Al final despachó al administrador y me pidió que le reemplazara. Entiendo. La observó con una mirada sin expresión por encima del vaso, mientras bebía más whisky. ¿Y cómo vino a parar a Strickland? Alice vaciló, escogiendo las palabras. La señora Spencer sabía que se estaba muriendo y que el sobrino de su esposo, que iba a heredar la propiedad, no querría que yo continuara. Cuando despidieron al administrador de Strickland, me aconsejó que solicitara el puesto. Dio unas referencias excelentes de mí y convenció a otros terratenientes para que hicieran lo mismo. Todos pensaron que era gastarle una broma estupenda al conde de Walgrave. Los propietarios absentistas no son muy apreciados por aquí. Debido a las referencias, el encargado de los negocios de Walgrave me contrató sin verme. La propiedad ha ido muy bien bajo mi gobierno, así que no había ninguna razón para que más tarde se pusieran en duda mis credenciales. La señora Spencer había puesto un precio a su ayuda. Que Alice se convirtiera en tutora de sus sobrinos, una chica y 2 niños, cuando ella muriera. Alice estuvo más que dispuesta a hacerse cargo de sus anteriores alumnos. No obstante, prefirió no mencionárselos a su nuevo patrono. La situación ya era bastante complicada de por sí. Davenport tenía la mirada clavada en la punta de sus botas, pesando el futuro de Alice en la balanza. Ella estudiaba su expresión ansiosamente, pero era imposible adivinar qué pensaba. La llegada del mozo de cuadra rompió el silencio. Alice dijo: ¿Qué hay, Bates? Disculpe, Lady Alice, pero creo que a uno de los caballos de tiro se le está haciendo un sobrehueso. Se dirigía a ella, pero su mirada francamente curiosa era para el nuevo propietario. Alice dijo impaciente: Ponle un vendaje de agua fría y yo le echaré una ojeada más tarde. ¿Algo más? Bates lo pensó un momento. No, señora, dijo, y se retiró lentamente. ¿Le consultan todo lo que pasa en Strickland?, preguntó Davenport enarcando las cejas. Creo que no. Solo era una excusa para venir a echar una mirada de cerca al nuevo amo. Después de todo, en sus manos está la suerte de todos los que trabajan aquí.
Alice se alegró al ver que sus palabras lo habían desconcertado un poco. Bien, cuanto más pensara en sus nuevas responsabilidades, mejor. No tenía aspecto de ser hombre que hubiera tenido algo más que un roce superficial con la responsabilidad en el pasado. Con una chispa de ironía en los ojos, Davenport volvió a llevar la conversación a ella. «Lady Alice, ¿de qué noble familia procede para merecer el título?» «Solo es un apodo. Alguien me llamó Lady Alice una vez y me quedé con el nombre». Bajo su perspicaz mirada, añadió: «Supongo que fue por mis tendencias dictatoriales». Reggie sonrió ante su explicación. «Lady Alice, le sienta bien, sin duda. ¿Tengo que llamarla así o desea ser señorita Weston?» «Lo que usted prefiera, señor Davenport», respondió ella, haciendo todo lo posible por sonar como una empleada obediente, aunque tenía un nudo en el estómago. Tomó otro sorbo de whisky, confiando en que tuviera un efecto calmante. Bebieron en silencio, Davenport perdido en sus pensamientos, hasta que Alice no pudo soportar la incertidumbre por más tiempo y preguntó: «Entonces...». Él la miró a los ojos. «¿Entonces qué?». Alice levantó la barbilla ante su deliberada estupidez. «¿Me va a despedir?». «Antes de llegar, decidí no hacer ningún cambio aquí hasta haberme familiarizado con la situación». La estudió con los ojos entrecerrados. «Será una condenada molestia tener una administradora, pero todo el mundo parece tenerla en muy alta estima. Dado que puede hacer el trabajo, sería estúpido despedirla por una razón que no es culpa suya y que al parecer no obstaculiza su trabajo». Alice volvió a respirar, casi mareada de alivio. La verdad es que no había esperado una actitud tan comprensiva por parte de un libertino. Leyendo la expresión, Reggie continuó, con sus espesas cejas muy juntas. «La conservaré por el momento, pero quiero dejar dos cosas absolutamente claras. Primero, tengo intención de tomarle la palabra y tratarla igual que a un hombre. O sea que no quiero encontrarme con ninguna indignación de solterón ante la crudeza de mi lenguaje o mi conducta». Esperó hasta que ella sintió con la cabeza, y luego continuó. «En segundo lugar, durante los últimos 4 años usted ha dirigido a Strickland, con autoridad sobre todo y sobre todos en la propiedad, rindiendo cuentas solo ante un abogado de Londres que nunca venía por aquí. A todos los efectos prácticos, igual podía haber sido la propietaria. No obstante, ahora Strickland es mía. Si le digo que plante naranjos en la vega, los plantará. Si quiero que los peones tallen un caballo sajón en la caliza de la colina, usted dará las órdenes. Si quiero pintar las ovejas de rosa, usted encargará el tinte». Dejó el vaso encima de la mesa y se inclinó hacia adelante, para dar mayor énfasis a sus palabras, con un gesto adusto en la morena cara. «Estoy muy dispuesto a que me aconsejen los asuntos de la propiedad, dado que su experiencia es mayor que la mía. No obstante, una vez que yo haya tomado una decisión, daré por sentado que la llevará a la práctica sin más preguntas. Su voluntad ya no es suprema. La autoridad que tenga se deriva de mí. Para usted será un cambio a peor. No espero que le guste, pero sí espero que lo acepte y actúe de manera cortés y cooperadora. Si no puede hacerlo, será mejor que se marche ahora mismo». Alice clavó su mirada en los fríos ojos de color aguamarina y comprendió que sería muy fácil odiar a Reginald Davenport. Hasta aquel momento no había tenido tiempo de preocuparse más de que si iba a despedirla. Ahora había saltado con éxito el primer obstáculo, pero descubrió que el resto de la carrera iba a ser mucho más duro.
Su nuevo patrón había ido al núcleo de sus problemas con una percepción asombrosa. Durante años, había llevado Strickland como si fuera un feudo privado. Debido a su puesto y al hecho de que era una déspota ilustrada, habían aceptado sus órdenes y estaba orgulloso de lo que había conseguido. Ahora, él le decía en términos inequívocos que su reinado había tocado a su fin. Era una empleada, igual que el jornalero más joven. La autoridad era algo natural para Alice. La sumisión no. Por desgracia no tenía otra alternativa. Nunca podría encontrar una situación equivalente en ningún otro sitio. Como el silencio se alargaba, él preguntó: «¿Entonces?» Alice tragó saliva para dominar su resentimiento y dijo fríamente: «Puedo aceptarlo, señor Davenport». Él sonrió, con un encanto perezoso que contrastaba asombrosamente con su anterior actitud. «Puede aceptarlo, pero lo que le gustaría sería arrancarme las tripas». Se puso de pie y la miró desde arriba. «No me importa lo que piense de mí, siempre que haga su trabajo y no rezongue. ¿De acuerdo?» Alice se levantó a su vez. Después de un momento de vacilación, le tendió la mano con un respeto concedido a regañadientes. «De acuerdo». La mano de Reggie era firme y fuerte, no blanda como la de muchos caballeros de Londres. Después de ponerse de acuerdo para reunirse con ella a primera hora de la mañana a fin de recorrer la propiedad, se marchó, llevándose los libros de cuentas de los 6 últimos años a la casa principal, para estudiarlos. Cuando él se fue, Alice se dejó caer en la silla con un suspiro. Seguía teniendo un empleo, al menos de momento. Ahora tenía que sopesar la importante cuestión de si sería capaz de trabajar para Reginald Davenport sin asesinarlo. Después de sobrevivir a la dura prueba a la que la había sometido el amo, aquella noche Alice se enfrentó al interrogatorio de sus pupilos. Esperó hasta que acabaron de cenar para anunciar: «El señor Davenport ha llegado hoy de Londres». Se inició un coro de preguntas, unas encima de otras. Meredith levantó la cara tan rápidamente que sus dorados tirabuzones bailaron. «Lady Alice», dijo acusadora, «no nos lo habías dicho». Su hermano Peter, de 15 años, preguntó ansiosamente: «¿Cuánto tiempo va a quedarse?» William, con sus 7 años, era el más joven de la familia. Tragó su budín a toda prisa y exigió: «Dime cómo son sus caballos». Alice le sonrió. Los 3 Spencer tenían los ojos clavados en ella, brillantes de curiosidad. Incluso a ti la observaba ávidamente, aunque en su caso lo que esperaba era que le cayera algo de comer. Quería cenar antes de contarlo, porque sabía que después se habría acabado la paz. Respondiendo a sus preguntas: «No sé cuánto tiempo va a quedarse, pero parece que será bastante. Su caballo es un carañón negro realmente magnífico. Vienen de camino un carruaje y algunos caballos de caza. Si son la mitad de magníficos que el garañón, para William será como estar en el cielo de los caballos». William, que tenía el cabello rubio de su hermana y su carácter alegre, suspiró extasiado. Mary, recordando la preocupación de Alice, preguntó: «¿No le importa que el administrador sea una mujer?» Alice vaciló, recordando el rostro moreno de expresión sarcástica. «Le importa, pero está dispuesto a pasar por alto mis fallos en ese sentido. Al menos de momento». Peter dijo, esperanzado:
Me gustaría conocerlo. Es difícil de imaginar a alguien tan no va más aquí en el condado de Dorset. Alice lo observó. A diferencia de sus rubios y pragmáticos hermanos, Peter tenía el pelo castaño y un carácter soñador y estudioso. Aunque su ambición era la iglesia, la temperaba con un vivo interés en las actividades del moderno mundo de Londres. Igual que sus hermanos, Peter era notablemente feliz y estable, considerando que había quedado huérfano a una edad muy temprana. Pero ahora estaba en una edad en que necesitaba la orientación de un padre, y Alice no podía dársela. Le sería demasiado fácil convertir en héroe a un hombre como el nuevo propietario de Strickland. Confiando en reducir el glamour de Davenport, dijo para desanimarlo: puede que en Londres sea el no va más, pero tiene el mismo aspecto que cualquier otro caballero rural de por aquí. Impertérrito, Peter dijo: es miembro del club Four in Hand. Dicen que es uno de los mejores boxeadores de Inglaterra, que podría haber sido campeón profesional de haber querido. Alice suspiró. Sus 4 años como madre adoptiva le habían enseñado que a veces era imposible cambiar el rumbo de las ideas juveniles. Peter estaba decidido a dejarse impresionar. ¿Es guapo? Eso venía de Mary, claro. Alice miró a la joven con recelo. Aunque Meredith manejaba a sus pretendientes con una habilidad innata, no era rival para un hombre de mundo como Davenport. Alice pensó que ojalá pudiera mantener separados aquellos dos, pero Strickland era un lugar demasiado pequeño para hacerlo. No es especialmente guapo, y es lo bastante viejo para ser tu padre. Era incómodamente consciente de que aquello distaba mucho de ser verdad. Davenport no era ningún Adonis, eso era cierto, pero tenía un magnetismo sexual que fascinaría igual número de mujeres que las que aterrorizaría. Y su hija adoptiva no era del tipo que se asustaba fácilmente. Mary apoyó el codo en la mesa y la mejilla en la mano. Va a estar muy solo en esa casa tan grande, sin ninguna compañía. Tendríamos que invitarlo a cenar. Recibirá muchas invitaciones en cuanto los terratenientes locales sepan que está aquí. Davenport es el dueño de una propiedad considerable, y hay suficientes jóvenes solteras en la zona para garantizar una aceptación social instantánea, siempre que no haga algo escandaloso. Dijo Alice cínicamente. Además, ya sabes que no sería apropiado que invitáramos a mi patrón a cenar. Mary sonrió traviesa. Este no es el hogar típico de un administrador. No, reconoció Alice. Pero eso no significa que deba haber una relación social entre Davenport y nosotros. Sería impropio e incómodo. Haciendo el mismo caso a su tutora que Peter, Mary dijo, soñadora: siempre me he preguntado cómo era un libertino. Meredith, esa manera de hablar es completamente indecorosa, dijo Alice exasperada. No quiero que ninguno de ustedes moleste al señor Davenport, ni por sus caballos, ni por sus actividades deportivas, ni por su vida social, ¿entendido? Igual podía haberse ahorrado la saliva. En una zona tranquila como aquella, un forastero apuesto tenía que ser por fuerza el centro de especulaciones y el interés. El único lado bueno que Alice conseguía imaginar era que Davenport parecía demasiado impaciente y absorto en sí mismo para malgastar su tiempo corrompiendo a los muchachos. Meredith, no obstante, era harina de otro costal. Su belleza traía a los hombres como un tarro de miel a las moscas.
Los mozos del lugar eran respetuosos, pero Davenport procedía de un mundo muy diferente. Merry manejaba a sus admiradores locales con tanta habilidad que quizá no se diera cuenta de que estaba jugando con fuego hasta después de quemarse. Eso significaba que Alice iba a tener que mantener a Davenport alejado de la joven y al mismo tiempo satisfacerlo con su trabajo. No hacía falta ser una profeta para pronosticar que empezaban a aparecer tormentas en el horizonte. Reggie pasó la tarde trabajando en los libros de cuentas de la propiedad, que extendió sobre la mesa de la biblioteca. Era casi medianoche cuando cerró el último. Se puso de pie y se estiró. Luego cogió la copa de brandy y fue hasta las puertas cristaleras. Los jardines, que parecían descuidados de día, a la luz fría y pálida de la luna estaban llenos de encanto. Encontraba el paisaje familiar, de una manera inquietante. El viejo capitán de la marina que había alquilado la casa había hecho tan pocos cambios que Reggie sospechaba que si se iba a su viejo dormitorio, lo encontraría exactamente igual, con sus libros, piedras y otros tesoros infantiles. No obstante, era una hipótesis que no iba a poner a prueba. Ya se sentía bastante nervioso. La casa era acogedora, pero estaba embrujada y no podía doblar una esquina sin casi esperar tropezarse con un miembro de su familia. Presumía que aquella sensación desaparecería pronto. Mejor sería, de lo contrario, no soportaría vivir allí. Bebió un largo trago de brandy. Strickland podía demostrar ser insoportable en cualquier caso. ¿Qué diablos hacía la gente del campo por la noche? A este paso se moriría de aburrimiento. Pese a sus recelos, tenía la oscura impresión de que no podría volver a su vieja vida. Mentalmente había quemado sus naves al ir allí. Su vida estaba vacía por completo. La única pregunta era con qué la llenaría. Aparte del brandy, claro. Cogió un candelabro y recorrió la planta baja. La sala de música se abría junto a la sala de estar, y el viejo piano seguía allí, en su solitario esplendor. Dejó el candelabro encima de la brillante tapa de caoba. Se sentó a la banqueta y tocó un acorde a guisa de prueba. Las suaves notas quedaron suspendidas en el aire, deslucidas por algunas que sonaron mal. Tenía que hacer afinar el instrumento. Sus dedos estaban oxidados, perdida la costumbre del ejercicio musical. ¿Cuánto tiempo hacía que no tocaba? Años. Su madre le había enseñado música con aquel mismo instrumento. Le encantaban las lecciones. En una ocasión ella le dijo que si continuaba aprendiendo y practicando mucho, un día sería un pianista soberbio. Esa posibilidad era una más entre las muchas que se habían desvanecido al abandonar Strickland. Con todo, aunque no volvió a tomar lecciones, durante años siguió tocando siempre que tenía un piano a mano, y no había nadie cerca que pudiera oírlo. En algún momento había dejado de hacerlo. ¿Hacía 3 años? ¿5? Antes de que empezaran las lagunas de la memoria. ¿Por qué había permitido que algo tan importante se le escapara? Levantó la tapa de la banqueta y sacó la partitura que estaba encima. Una sonata de Beethoven. Puede que incluso fuera él quien lo hubiera puesto allí, casi 3 décadas atrás. Una vez más, parecía que el viejo capitán no había cambiado nada. Sin preocuparse por lo extraño de su situación ni por las notas desafinadas, empezó a tocar la sonata. Pulir sus conocimientos musicales sería una manera de llenar el tiempo. Al cabo de media hora, sus dedos empezaban a recordar lo que su mente había medio olvidado. Cuando acabó, cogió el candelabro y siguió su ronda de medianoche hasta llegar al saloncito de mañanas. Se detuvo en el umbral.
La soleada estancia era uno de los lugares más agradables de la casa. Había sido el refugio de su madre, pero él nunca se había sentido cómodo allí. Por la noche, y sin la presencia de ella, aquella habitación le ponía los pelos de punta. Los demás fantasmas de Strickland eran amables, pero lo que fuera que subsistía allí no lo era. Burlándose de su imaginación, volvió a la biblioteca y se acomodó en el sillón de orejas que había sido el favorito de su padre. Él tenía casi la misma estatura y complexión de este, y el sillón parecía hecho a su medida. Cogió el brandy que había dejado, pensando en lo que había hecho durante el día. Basándose en la eficiencia de la señora Gerald para hacer habitable la casa, le había ofrecido el puesto de ama de llaves a jornada completa. Como no había insistido en que viviera allí, la mujer había aceptado con presteza. La propia señora Gerald le había recomendado varias jóvenes del pueblo como doncellas y ayudantes de cocina. Reggie supuso que todas eran parientes suyas, pero no le importaba el nepotismo siempre que fueran competentes. Molly Barlow, una cuarentona viuda, bonita y regordeta, además de ser la cuñada de la señora Gerald, también había demostrado ser una buena cocinera, así que le dio el puesto de forma permanente. 2 días más tarde, ella y su hijo más pequeño se instalarían en las dependencias de los criados. Reggie la había mirado con interés, pero sería una mala política acostarse con sus propias sirvientas. Tendría que encontrar otra cosa, quizá en Dorchester. También podía invitar a Chessie. Se rió entre dientes al pensar en lo que diría la gente distinguida del condado. Era probable que algunos hombres la reconocieran, ya que dirigía uno de los mejores burdeles de Londres. Sin duda, tenerla en Strickland eliminaría cualquier riesgo de hacerlo aceptable para las mujeres de la alta burguesía local. La diversión se apagó y se pasó la mano cansadamente por el oscuro cabello, mientras sus ideas volvían a girar en torno a su inverosímil administradora. En realidad no le preocupaba ofender los tiernos oídos de Lady Alice con su vocabulario. El auténtico peligro era ser capaz de mantener las manos alejadas de aquella maldita mujer. Aunque Reggie encontraba atractivas a una amplia gama de mujeres, las altas, con largas piernas y una opulenta figura femenina podían convertirlo en un imbécil descerebrado. Vestida como iba por la tarde, las piernas eran visibles de inmediato. El resto del cuerpo era igualmente seductor. En otras circunstancias habría sido todo un hallazgo, pero mientras hablaban, había cambiado su impresión inicial. Quizás no fuera tímida, pero sin duda era virgen. Bajo tal vestimenta y la profesión poco convencional, acechaba el rígido espíritu de una institutriz. No había conseguido reprimir la furiosa desaprobación que sentía hacia él. Y no es que Reggie la culpara. Si él hubiera mandado allí durante varios años, se sentiría igualmente furioso al verse desplazado. En el caso de ella, esa rabia se complementaba con el desprecio hacia la clase de hombre que era el nuevo propietario. Sería más sencillo librarse de aquella mujer, pero se resistía a despedirla. Había conseguido su actual puesto solo por un golpe de buena suerte, y no era probable que encontrara otro similar, lo cual sería a la vez injusto y desafortunado, porque su revisión de las cuentas le habían demostrado que tenía un talento para su trabajo que bordeaba la genialidad. A Reggie siempre se le habían dado bien las cuentas, y había descifrado una historia intrigante en los libros de cuentas. El anterior administrador había sido despedido por el encargado de los negocios de Wargrave por malversación. Cuando la señorita Weston se hizo cargo, se produjo una subida inmediata de los ingresos, simplemente por el hecho de llevar las cuentas con honradez. Luego la historia se hacía realmente interesante. Los ingresos habían aumentado durante los 2 primeros años bajo el mando de Lady Alice, pero los beneficios habían quedado absorbidos por las fuertes inversiones de capital.
Muchas de esas inversiones estaban claras en los libros. No obstante, había algunos apuntes crípticos sobre los que tenía intención de preguntar. Llenó de nuevo la copa de brandy y luego volvió a acomodarse en el sillón, pensando en aquel espléndido cuerpo de mujer y en cómo era un desperdicio que perteneciera a una solterona consagrada. Si hubiera sido tan joven como sugería su apariencia, quizá habría habido alguna esperanza de enseñarle lo que se estaba perdiendo. Pero dado que había alcanzado la avanzada edad, 30 años, en un estado de militante virginidad, era poco probable que su actitud cambiara. Reggie suspiró y recostó la cabeza en el respaldo. No dudaba de su capacidad para controlar sus bajos instintos cuando estaba sobrio. Pero si ella exhibía aquel hermoso cuerpo delante de él cuando estuviera medio ebrio, puede que se comportara muy mal. Y la verdad es que no tenía necesidad de más razones para despreciarse. De todos modos, por lo general se mantenía sobrio durante el día, y como no era probable que se relacionara socialmente con su administradora, la virtud de ésta se hallaría a salvo. No obstante, en aquel momento había bebido el suficiente brandy para que si Lady Alice se encontrara presente, llegara a olvidar que era nominalmente un caballero y le hiciera las proposiciones más impropias, en cuyo caso ella le daría un buen sopapo y él necesitaría un nuevo administrador. Se rió entre dientes y cogió la botella de brandy para llevársela al dormitorio. Dado su humor actual, sería mucho más divertido imaginar qué podría suceder si ella no le daba un buen sopapo.